Van a registrar, por favor, nuevamente sus datos al chat. Esperemos que se conecten el resto de sus compañeros. Está bien. No se van a olvidar, por favor, cuando envíen el trabajo número 3, toda la parte que hayan enmendado las observaciones me las van a resaltar en verde. ¿De acuerdo? Ok, profe, está bien. De acuerdo, licenciado. Gracias. Bien, ahora vamos a desarrollar estos contenidos y estas características que tienen las técnicas. A pesar de que aquí ya hemos visto ciertas características que presentan, vamos a establecer que la técnica documental, como su nombre indica, es también la técnica bibliográfica. Para abordar la investigación sistemática y estructurada de un estudio en particular, es necesario tener un sustento teórico que deriva de la revisión de documentos, libros, artículos, textos, informes que tengan reproducción bibliográfica, ya sea en un contexto tradicional o informático, digital, ¿no? Con ayuda del Internet. Y habíamos dicho de que es el soporte teórico es fundamental para el desarrollo de del marco teórico, y tiene que ser un sustento muy bien establecido. Y también decíamos de que tiene que tener una lógica. No es poner ni construir el marco teórico por construirlo o rellenarlo. Sino hemos dicho, siempre tenemos que mirar a nuestro objeto de estudio. Tenemos que mirar al título del tema. Tenemos que mirar al problema del trabajo, al objetivo general y, lógicamente, a los objetivos específicos. Porque a veces nos ponemos a escribir y escribir, a escribir, a narrar, a escribir, a ver a un autor, ver a otro autor, pero a veces ese trabajo no tiene un norte. Y el norte nosotros lo encontramos o lo conseguimos cuando miramos nuestro objeto de investigación. Entonces, el objeto de investigación es quien nos va a delimitar ese marco teórico hasta dónde queremos alcanzar,
qué es lo que queremos describir en teorías, en hechos, en momentos. También vamos a ver de que la información documental la vamos a desarrollar en el diagnóstico cuando tengamos que describir, en este caso, el análisis documental, que puede ser el rediseño de la carrera, puede ser el plan global, puede ser el contexto. En algunos casos hay que ver si ameritan de que algunos trabajos tengan también un capítulo que se relacione sobre el contexto o el marco del contexto o la teoría histórica, ¿no? Porque he visto que las tesis a veces tienen más de 20 hojas o 30 páginas que hablan sobre la historia de la FICH. ¿Desde cuándo se ha creado? ¿Cómo ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo? Entonces, ahí surge una pregunta. ¿Para qué nos sirve esta información histórica en relación al objeto de investigación? Muchas veces queda flotando esa información. Entonces, si se incorporara, por ejemplo, a esa narrativa histórica del desarrollo de la FICH, un componente teórico, pedagógico, por ejemplo, cómo se, o con qué modelo educativo, o cómo se enseñaba y se impartía la enseñanza en las diferentes carreras hace 30 años, cuando describen de los periodos del año 1980, por ejemplo. Se iban a incorporar que el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre ha estado preponderantemente determinado por la corriente tradicional de la educación, donde el docente es el que tiene los saberes absolutos y los estudiantes solamente están direccionados a almacenar la información, acumular la información y luego vertirla en las evaluaciones, ¿no? Entonces, en ese caso ya están concatenando ese marco histórico de la FICH a las características pedagógicas que de alguna manera fueron descritas en el marco teórico, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el análisis, en este caso en el análisis documental que ustedes van a hacer, todos van a tener que hacer en el trabajo, en el diagnóstico de la situación actual, un trabajo, es decir, un análisis documental. ¿Por qué? Porque todas las carreras casi de la FICH ahora están bajo el enfoque por competencias. Eso significa de que los diseños curriculares, los nuevos rediseños curriculares están bajo el enfoque por competencias. Y ahí también tendrán que ustedes describir si están viendo una asignatura, si el objeto está determinado en modificar los contenidos temáticos de una asignatura, entonces tendrán que también describir las características que tiene actualmente el plan global de la asignatura. Y ese es el momento en que ustedes van a ir identificando si realmente rima, y rimar significa si hay relación, ¿no? Si hay relación entre lo que dice el rediseño curricular de la carrera y el plan global que están describiendo. El rediseño curricular es por competencias, pero puede suceder, no sé. Ustedes van a tener que descubrir eso.
puede suceder que el plan, el plan global de la asignatura, esté todavía bajo el enfoque por contenidos. Entonces, ustedes van a hacer ahí un hallazgo. Un hallazgo en base al análisis documental. O puede de que el rediseño curricular sea por competencias, el plan global sea por competencias, pero ustedes han utilizado la técnica de la observación y han ingresado a un aula solamente como observadores con su guía, ¿no? En este caso, ustedes van a tener su guía, aquí tienen la guía, entonces todo lo que están viendo van a registrar. Y resulta de que el docente sigue siendo un docente que imparte la enseñanza bajo el modelo tradicional de la educación. Es decir, no hay una relación entre lo que dice el plan global y lo que hace el docente. Para eso justamente sirven estos trabajos, estas tesis, para indagar esos elementos que son fundamentales. Por eso decimos que el análisis documental en el diagnóstico tiene que diagnosticar, como lo que hace el médico, ¿no? Ausculta al paciente hasta que va identificando padecimientos. Lo mismo tienen que hacer ustedes cuando vean esos documentos, sea el diseño curricular, sea el rediseño curricular, sea el plan global de la asignatura, etc. Para eso nos sirve también, en este caso, esta técnica documental. En primera instancia nos servirá para el marco teórico, pero luego nos va a servir para el análisis documental también. Preguntas. Licenciado, Dígame, disculpe. Milton. Eh, entonces, esta técnica documental, yo la tenía entendido que iba a utilizar como uno de los objetivos específicos el análisis documental sobre las teorías relacionadas al método de caso, ¿no? Claro, También esto, eso va a estar en su marco teórico. Perfecto. bien. Y lo que es el diseño metodológico, ¿también iría incluido esta técnica documental? No, pues en el diseño metodológico solamente usted va a establecer de que se va a hacer ahí va a determinar cómo va a trabajar, con qué métodos va a trabajar. Se aplicarán los siguientes métodos, pondrá metodología en el perfil. Se aplicarán los siguientes métodos. El método deductivo partirá de las características generales. ¿Cuál es su tema? La propuesta de implementar el método de caso como... Allá. En ese caso, perfecto. Es estudio de caso, ¿no? El estudio de caso es una estrategia, no es un método. Ya le puse en el trabajo también, ¿verdad? Sí, licenciado. Método de caso. Entonces, se llama estudio de caso. Y esa es una estrategia. Entonces, Sí, dígame, perdón. sí, quería, no sé si vale lo que voy a hacer una pequeña observación. Estuve buscando bibliografía de Langdell, el que incursionó en la escuela de leyes. Ya, He buscado documentación antigua y él mismo le asigna el nombre a su estrategia que él ha incursionado, si bien él no la ha creado porque hay dos anteriores a él, entonces él asigna el nombre como método de caso.
y lo va repercutiendo varios autores. Le comento esto que lo leí en la lengua madre de su estudio, en el inglés en sí. Estuve leyéndolo y así la designa, así. No sé si valdría. Perfecto, no, pero si usted en su marco teórico tiene un fundamento de que ese autor dice eso, usted puede utilizar esa misma nomenclatura y llamar en este caso método de caso. No hay ningún problema. Para eso justamente Excelente. nos sirve el marco teórico, ¿no? Bien, licenciado. No, si usted tiene el fundamento teórico, perfecto, lo aplica, lo usa y por eso que usted va a fundamentar de acuerdo a tal autor, establece que método de caso tiene esto, de tal manera que el título de la presente investigación se basa fundamentalmente en el aporte que hace este autor. Excelente. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, decíamos que la entrevista es una técnica de investigación en la que el investigador formula preguntas al entrevistado en función de recolectar la información que alberga de acuerdo al objeto de investigación, ¿no? Y siempre tenemos que trabajar mirando nuestro objeto de investigación. Es decir, para nosotros es fundamental tener que ver el objeto de investigación. El objeto es que siempre nos va a direccionar, nos va a dar el norte. De acuerdo al autor Fuentes Mara, la entrevista se define como una conversación entre dos personas, indicada por el entrevistador con el objetivo específico de obtener información relevante para la investigación. Es decir, estamos buscando información relevante. Enfocada por él en un contenido delimitado por los objetivos de la investigación. Es decir, la investigación tiene objetivos. Por eso vale la pena que también el guión de la entrevista, ¿no?, deba tener sus objetivos para no perdernos de ese objetivo que nos vamos a trazar en el guión de la entrevista. Es decir, ¿qué voy a preguntar? ¿Cómo voy a preguntar? ¿Cuántas preguntas voy a hacer? Si rehusas responder a esta pregunta, ¿qué hago? Entonces, esas cuestionantes también tenemos que ir tomando en cuenta en el guión. La clasificación de las entrevistas es más notativa y se adopta la entrevista en diferentes formas. Hay una que es estandarizada o dirigida, que es aquella en que las preguntas y sus secuencias son uniformes, es decir, las preguntas se hacen con las mismas palabras y en el mismo orden a cada uno de los entrevistados. Entonces, la pregunta número 1, esta es la pregunta número 1, según el formato estandarizado. La pregunta 1 es esta. Entonces, lo que buscamos es la respuesta a la pregunta 1. Y bajo esta misma relación de preguntas, vamos a proceder con todos nuestros entrevistados. Por eso que estamos estandarizando el guión de la entrevista. No estandarizado o no dirigida es aquella en la que se le da al entrevistado un tema para que lo desglose o lo desarrolle. Deja a iniciativa total del entrevistado.
permitiéndole que vaya narrando sus experiencias, sus puntos de vista, sus estados anímicos, expectativas, en fin, todo lo que desee narrar en una relación, un evento hecho o una circunstancia o un hecho circunstancial. Pero el problema que tenemos cuando la entrevista no está estructurada o no está estandarizada, aquí resulta que es mucho más complicado el tener que hacer la interpretación de lo que describe nuestro entrevistado. Entonces, se hace más difícil interpretar. En cambio, si la entrevista está estandarizada porque tiene las preguntas y las connotaciones, entonces a la pregunta 1 sabemos que todos nuestros entrevistados fueron preguntados con la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Entonces va a ser mucho más fácil después interpretar y sacar los resultados de esas entrevistas. También hay en este caso una forma mixta, ¿no? Es decir, la semi-estandarizada. Es una combinación de las formas anteriores, se combinan las preguntas previamente elaboradas y estandarizadas en la forma no estandarizada de abordar un tema de interés. Es decir, se estandarizan las preguntas, pero también se les puede poner ¿qué más usted desea opinar sobre el tema que estamos abordando? Es decir, estamos flexibilizando. Se le da libertad y flexibilidad para que el entrevistado desarrolle el tema y se hacen las preguntas que el entrevistado entienda necesarias realizar. ¿Algo más quiere añadir? Y dirá, sí, en la experiencia que tengo, que no me ha preguntado, usted tengo estos otros datos. Entonces, también es óptima utilizar la entrevista semi-estandarizada, porque muchas veces nosotros no podemos tener dentro de ese guión, o muchas veces las preguntas no están muy claras ni muy bien direccionadas a buscar respuestas, o tal vez nuestras preguntas están demasiado sesgadas que estamos buscando. Cuando nosotros decimos el sesgo, nos estamos refiriendo a que queremos que nos responda siempre esto. Entonces, a veces las preguntas las sesgamos para este lado. En ese caso, también se puede utilizar una sola pregunta y decir, ¿algo más tiene que añadir? ¿O algo más quisiera añadir a esta entrevista? Y dejar de que él narre algunas otras expectativas que tuviera sobre el tema que se está abordando. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Nada, Licen, está todo claro. Perfecto. Vamos a ver que la encuesta es una técnica de investigación basada en la formulación de preguntas cesadas. En este caso son preguntas, la encuesta puede ser mixta, pero preferentemente y generalmente funciona cuando son las preguntas que tienen respuestas cesadas. Por ejemplo, sexo. Solamente hay 2 casillas, ¿no? Entonces, aquí ponemos sexo. No hay compañero. Entonces, aquí hay 2 opciones. Femenino. Aquí está la casilla. Y masculino. Entonces, la persona consultada, femenino. Entonces, a eso nos referimos cuando
En este caso, las preguntas están direccionadas a respuestas cesadas. Y les damos opciones. A una pregunta podemos dar, formulamos una pregunta y decimos, si estamos buscando alguna caracterización, ¿qué características usted identifica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de la asignatura tal? Entonces, aquí puede haber una opción. Aquí hay otra opción. Y aquí hay otra opción. Entonces, aquí también a veces se acompaña, marque una sola opción. En ese caso, va a marcar una sola opción. Por eso decimos que hay que tener cierta habilidad para elaborar las preguntas. Porque a veces pueden ser preguntas que no son de trascendencia. Y cómo nosotros elaboramos las preguntas de las encuestas. Siempre hemos dicho utilizando el método deductivo. Voy a partir de lo general para llegar a lo específico. Además, cada pregunta que nosotros vayamos a elaborar, ¿no? Tenemos que ir estableciendo, esta pregunta, por ejemplo, del sexo, ¿es relevante o no? ¿Para quién? Para mi objeto de investigación. Para el objeto de investigación. ¿Es relevante o no es relevante? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces hay preguntas que no tienen ninguna relevancia con el objeto de investigación. Son preguntas que están flotando. Y justamente para eso nos sirve también a nosotros elaborar la prueba piloto. Para eso nos sirve. ¿Por qué? Sabemos si nuestras preguntas están erradas, no están erradas, si tiene la trascendencia que nosotros pensamos darle a esa información. Entonces, en algunos casos hay encuestas que al final o en la parte intermedia se hacen preguntas abiertas. ¿Qué opinas sobre tal cosa? Sobre tal cosa. Pero hemos dicho que es más complicado tener que tabular estas preguntas abiertas porque es ya, como es mixta la encuesta, entonces va a medir eso, no cantidades, sino va a medir cualidades. Entonces, se utiliza, pero tenemos que ver bajo qué características o cuál es la importancia de esta pregunta, porque a veces tabular es complicado. Cuando en algunos casos se dice marque más, si desea puede marcar más de una respuesta,
también es más complicado la tabulación. Es mucho más complicada la tabulación. Es una respuesta. Entonces puede marcar 2 o 3. Entonces, a veces tabular es mucho más complicado. A veces vale la pena hacer las cosas más sencillas y para eso hay que buscar que las preguntas sean mucho más relevantes. En este caso decíamos, las preguntas pueden ser abiertas o mixtas, cerradas, abiertas o mixtas. En este caso estamos viendo que son mixtas, pero decíamos que es mucho más complicado el tener que interpretar. La encuesta debe realizarse en función al objeto de investigación, lo que decíamos acá, sobre todo de tipo cuantitativa, cuya validación de la hipótesis es el contraste en los resultados del diagnóstico cuantitativo con el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Que decíamos siempre, vamos nosotros a validar nuestra hipótesis en base al diagnóstico. Es la única manera que nosotros podemos validar nuestra hipótesis. Y por eso siempre estamos, en algunos casos utilizamos también el término o la palabra de tentativo, ¿no? Porque no siempre vamos a tentar, no siempre se va a efectivizar, puede que no se efectivice. Pero lo que nos interesa es de que el trabajo que estamos haciendo, la propuesta que estamos elaborando, sea validada. ¿Quién va a validar? El trabajo de campo. Y en el trabajo de campo, por eso que las preguntas tienen que estar bien desarrolladas, ¿no? Y bien organizadas, viendo siempre ese objeto de investigación. Jason. ¿Está Jason por ahí? No me van a decir que está en la policía, solucionando problemas. Entonces, por ejemplo, Jason está proponiendo la creación de una asignatura en el plan de estudios existente en el rediseño curricular de la carrera de Derecho. Entonces, en ese caso, él tiene que encuestar a quiénes. Doctor, una consulta. Dígame, Andrés. Mi tema es similar al del doctor Jason, solamente que yo no estoy enfocado a lo que es la litigación oral directamente en materia penal, sino, no sé si ha leído el perfil, ya me lo corrigió, ya me mandó. Mi tema de investigación era la enseñanza de nuevas metodologías que coadyuven a que se enseñe la habilidad de argumentación jurídica oral, pero de manera general, es decir, no solamente enfocada a materia penal. Entonces, para este caso yo tendría que utilizar más, doctor, entrevistas o encuestas. Encuestas. Ahora, Encuestas. se puede hacer, va a tener que ser mixto, ¿no? ¿A quién va a encuestar? A los estudiantes del último año de la carrera. Sí, pero ya una va a ser por ahí, pero ¿qué saben sobre litigación oral los estudiantes? En ese caso, la encuesta va a estar direccionada a saber si les están enseñando litigación oral o no. Sí. Solamente, es decir, va a tener ese fin. Si les están enseñando o no les están enseñando. ¿Verdad? Sí. Ya. Ahora, ¿quién va a determinar en este caso de que es fundamental y necesario de que el futuro abogado tenga un amplio conocimiento sobre la litigación oral, sobre los procesos orales? Los abogados que ya egresaron y que ya están trabajando. En ese caso, otro de sus universos van a tener que ser abogados en actual ejercicio de la profesión. Sí. Y ahí inclusive va a tener que determinar usted, va a tener que determinar un rango, tiene que ser rangueado entonces, porque si usted va a querer entrevistar a abogados que han egresado hace 30, 40 años, no, pues seguramente que esos abogados ya ni están atendiendo causas
bajo las características de la oralidad. Tendrá que ser entonces por lo menos a abogados que tengan un ejercicio de la profesión de 5 años o más entre el periodo tanto y tanto, Ya. ¿no? Una última duda, doctor, ya que estamos aquí, no sé si le voy a poder volver a preguntar. Dentro del objeto de la investigación, es decir, para poder determinar si es que resulta obviamente positivo las encuestas, todo el resultado, ¿no? Del marco práctico, que sí es una habilidad que es necesaria y que no, por uno u otro motivo, por el enfoque de la malla curricular, porque la enseñanza, como en todas las carreras, tiende a ser un poco más teórica que práctica, ¿no? La forma, es decir, la solución, la hipótesis que se le puede, para darle solución a este problema, para que se pueda enseñar la habilidad de argumentación jurídica oral, sería no con la creación de una nueva materia en el plan de estudios, sino porque el título del trabajo es nuevas metodologías. Sería entonces que se implementen nuevas metodologías dentro de las materias que ya existen dentro del plan de estudio, ¿no, doctor? ¿Eso está correcto o cómo Claro, sería? ahora, por eso yo le ponía en su trabajo, no son metodologías, deberían ser estrategias, Estrategias. ¿no? Entonces, nuevas estrategias. Ahora, en la sexta columna, ¿qué le he puesto? ¿Qué le he observado en la sexta columna del cuadro? Un segundito. Disculpe, doctor, es que lo tengo guardado en otro archivo, que no, es que las tengo mis tareas en una sola carpeta y ya las correcciones en otra, en un momento enseguida lo... No, está bien, no se preocupe. Ya, Magister. Dice, no modificará nada en el plan de estudios, propondrá un plan formativo. Ya. En ese caso, lo que usted va a proponer, tomando en cuenta que el diseño curricular es por competencias, Ujú. ¿vale? Entonces, lo que usted va a proponer es un programa o un proyecto formativo. Ahora, por eso hay diferentes opciones. Una sería, si queremos, si se busca, está usted buscando que se incorporen nuevas estrategias de la litigación oral en la carrera, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo se logra? Uno sería, lógicamente, aumentando más los talleres, ¿no? Que ya existen de simulación. Lo que pasa es que entre el momento en el que yo egresé y en el momento que estamos ahora realizando, justo hubo un cambio en el plan de estudio.
el taller para práctica forense se implementó justo en la gestión siguiente a la que yo egresé, es decir, yo no recibí ese curso, pero tengo entendido que todos los nuevos estudiantes que entraron después de que finalizó mi plan de estudio están llevando ahora el taller de práctica. Sería aumentar, ¿no? El nivel de audiencias que se hacen, de simulacros de audiencias que se llevan a cabo en la universidad, ¿no? Claro, pero eso no es muy, es decir, no va en la relevancia con la cual usted ha identificado, en este caso, los síntomas y todo aquello. Ya. Entonces, ¿cómo solucionamos esa cuestionante? Incorporar, es decir, nuevas estrategias. Ujú. ¿Cómo cree? ¿De quién depende eso? Y no solamente va a ser es decir, una asignatura. Van a ser, es transversalizar en las asignaturas de derecho penal, derecho civil, donde los juicios son orales, ¿no ve? Claro. Sí, sería que... Rediseño, perdón. No, pero no podemos hacer ahora un rediseño si recién está rediseñada la carrera. Eso tiene que durar por lo menos 5 años. Sí, ya van 5 años, doctor, de que se ha implementado más o menos, más incluso, ¿El porque rediseño? No. sí, más o menos, porque si no me equivoco, este nuevo plan académico se implementó en el año 2013, más o menos, No, para darle una idea. imposible. Yo he estado en las presenciales, he estado en Camiri hasta el año 2017, 18 y todavía seguían con el plan antiguo que era por objetivos. Como le digo, yo entré en el año 2012 y ese año nosotros fuimos la última, o sea, Puede culminamos ser, el pero puede 2016. ser que hayan hecho modificaciones al plan de estudios, pero no era el rediseño por competencias. Ya. No era eso. Ya. Entonces nosotros vamos a proponer el rediseño por competencia o ya está Ya está implementado. hecho, están trabajando en este momento. Ya la Gabriela les ha mandado el rediseño curricular por competencias, eso es lo que me decían sus compañeros. Ya están trabajándose por competencias, entonces no se puede volver a rediseñar algo que está recién rediseñado y recién está aplicado hace 2 o 3 años. Ya. Entonces, parte del objeto de la investigación de la tesis podría ser determinar cuál es la mejor manera para poder alcanzar este objetivo de que se enseñe esa habilidad, o ya hay que proponer dentro de la hipótesis cuál va a ser la solución Pero al problema. lógico, la hipótesis es la solución al problema. Ya, está Ahora, bien. ¿cómo soluciona usted el problema? Como dice usted, tratando de buscar una solución transversal, no sería una modificación a una sola de las materias, sino tendría que ser a todas, ¿no? El trabajo va a ser gigante, no va a acabar ni en 3 años usted eso. Ya. Entonces... ¿Otra solución? Ya, no puede ser... proyecto. Ya, Tatiana, a ver, ayúdenos. Ayúdelo, Perdón. Andrés. Estoy más o menos en esa línea también en mi trabajo. Quizás un proyecto también formativo. Ya. Una situación podría ser un proyecto formativo, una alternativa. Y 2, ¿de quién depende la aplicación de las estrategias? Porque el papel puede decir una cosa y en el aula se hace otra cosa. ¿No ve? Del docente. Exacto. Entonces, Andrés, su propuesta puede estar direccionada a capacitar al docente, a los docentes en estrategias, capacitación, propuesta de capacitación dirigida a docentes de la carrera de Derecho para puede ser mejorar, ¿no? Para propuesta de capacitarse a docentes de la carrera de Derecho para implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan un dominio teórico-práctico de la argumentación, no, es de la argumentación jurídica oral. argumentación jurídica oral.
Esa es la propuesta. Entonces usted va a aterrizar y va a proponer un programa de capacitación. Entonces Ya. ya no va a ser un proyecto formativo, porque el proyecto formativo está direccionado a los estudiantes, Ya. no a los docentes. Entonces lo que usted va a proponer es un programa de capacitación a los docentes. Ahora, dentro de ese programa listará lo que hemos visto anoche, Ujú. ¿no? Entonces aquí tendrá, este será este es el programa. Este programa tendrá sus objetivos, tendrá sus competencias, etc. El programa, como un todo. Claro, una última, una consulta más. Ya, yo puedo proponer eso como la hipótesis, ¿no es cierto?, de mi tesis, pero dentro entonces de la propia tesis ya propiamente dicha, tendría que ir cómo va a ser este programa de Pero capacitación. Es decir, yo tendría, eso estamos desarrollando, Andrés, aquí en la pizarra digital. Estamos viendo que este programa va a tener sus características, objetivos, competencias como programa. ya. Y en el programa dirá curso. Ujú. Entonces, el curso tendrá un nombre y apellido. Ya. Ya, entonces usted puede proponer 3 cursos de capacitación, Ya. ¿no? Y dentro del programa se puede establecer aquí, se pueden aumentar más columnas, pueden ser la carga horaria, es decir, horas teóricas, tantas, aquí pueden ser horas prácticas, etc. Entonces usted va a poner un papel, es su programa. Ya. Y esta planilla ya va a desglosar con sus objetivos todo eso. Y después cada